¿Alguna vez te has preguntado, ¿puedo vender o puedo comprar solo ese departamento? ¿O me convendrá trabajar con un agente inmobiliario o una agencia inmobiliaria en exclusiva si es que quiero comprar o quiero vender? Bienvenido otro día más aquí a este canal valvacor.com. Mi nombre es Julio Valderrama, soy agente inmobiliario registrado y cofundador de Valvacor, y en esta oportunidad te voy a traer qué ventajas hay sobre trabajar con una inmobiliaria y qué inconvenientes o qué desventajas, cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Sin más, empecemos. Antes de empezar, quiero recordarte que aquí en este canal vas a encontrar información de valor si quieres comprar, quieres vender, decorar o reparar tu propiedad. Y en esta específica oportunidad, antes de ver qué desventajas o ventajas puedes tener tú como comprador o vendedor, quiero compartir estos datos muy interesantes contigo. Para darle un marco de referencia a nuestro tema, vamos a destacar 7 puntos de la realidad inmobiliaria según la ANAR, que es la Asociación Nacional de Realtors, y según Francis Fernández, quien es el CEO de CIRA, representante de la ANAR en países hispanos. La primera es que en Estados Unidos se demoran en vender una propiedad en 3 semanas como promedio, y en España 3 meses, y eso que indican que en Europa todavía la cultura de contar con un agente inmobiliario está en proceso. Se estima que entre el 35 y 50% de operaciones se cierran con el primer precio de salida, y todas estando entre el 95 y 99% del precio pactado desde un inicio. Punto número 3. En Estados Unidos solo pueden vender o el propietario o un agente inmobiliario con licencia, y nadie más puede intermediar. Y en el caso de estos últimos, deben tener necesariamente una formación específica relacionada al rubro, que vendría a ser aquí un curso de especialización que la ley obliga a llevar, y que de preferencia este agente deba contar con formación profesional para ejercer la misma. Aquí hay un dato muy importante que podemos destacar. Se dice que el 87% de propietarios en Estados Unidos acude o solicita a una agencia inmobiliaria o a un agente el soporte y la ayuda para poder vender una propiedad. Mientras que en Europa el ratio de propietarios que acuden a una agencia inmobiliaria es del 50 o 65%. Y eso que ellos consideran que todavía la formalización no ha llegado para ellos. Ya nos podemos dar una idea de cómo es que está la realidad inmobiliaria en nuestro país. Como cuarto punto, los agentes inmobiliarios deben revalidar periódicamente esa licencia con pruebas de actualización. Eso es muy importante para que se mantenga y se superen los niveles que ya alcanzaron. Como quinto punto, no pueden ejercer de manera independiente sin antes haber trabajado para una empresa inmobiliaria formal y registrada, es decir, dirigida por un broker, por lo menos en 2 años, y si no lo hace, puede perder la licencia conseguida. Punto número 6. Además, los agentes inmobiliarios no pueden vender de todo, pues necesitan especializarse en algún segmento del mercado, como por ejemplo algunas zonas tipo las residenciales, comerciales, de terrenos, etc. Por ello, las comisiones suelen ser más altas del promedio conocido. Y como punto 7 y último, las características de las propiedades deben ser objetivas y el comprador debe firmar un documento en donde confirma que se da por enterado de todas las imperfecciones que tiene la propiedad. Además, según la consultora The Cabral Group, es una empresa norteamericana, indica que en la modalidad de venta por el mismo propietario y analizando algunas estadísticas adicionales, señalan que un inmueble se ha vendido por el mismo dueño a un precio 19% menos de lo que debería venderse, de lo que debería costar en el mercado, y esto representa una pérdida significativa versus la inversión que podría haber hecho en una agencia inmobiliaria. Y esto además del tiempo que perdió y todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hay en una operación inmobiliaria. Además señala también que en ese estudio que una persona normal, un norteamericano, tiene de cabecera sí o sí un abogado y un agente inmobiliario. Ahora sí vamos a ver los pros
y contras. Primero empezamos con las ventajas. Ventajas. La primera de ellas es que puedes aprovechar el networking del agente o la agencia inmobiliaria porque tienen aliados para el antes, durante y después de la venta, como son los especialistas, es decir, pintores, grafiteros, electricistas, entre otros. Así que no solo los consideres como profesionales que te ayudarán a vender tu propiedad, sino como un proveedor de servicios relacionado al inmueble en general. Una segunda ventaja es que las agencias inmobiliarias no solo trabajan su propia base de datos de compradores o de vendedores, sino que también tienen a libre disposición la base de datos de toda su red de agentes inmobiliarios registrados con los que trabajan a diario. Esto garantiza y le da una seguridad plena a la operación inmobiliaria. Además, recordemos que desde hace ya un buen tiempo las constructoras o las desarrolladoras inmobiliarias también ya están con la mira o están con los ojos puestos en las agencias, puesto que nosotros tenemos, en el caso particular, por ejemplo, de Valvacor, su base de datos está compuesta entre el 80%, el 70-80% de compradores y entre el 20 y el 30% de vendedores. Así que esto se hace muy atractivo para las desarrolladoras que necesitan ese potencial de compradores para cerrar una venta, por ejemplo. Como tercera ventaja, en caso seas un comprador, puedes sacarle provecho a la cooperación que existe entre agentes inmobiliarios y los mecanismos o las herramientas que les permiten filtrar y anotar los requerimientos mínimos indispensables y no negociables para ganar mucho más tiempo en una búsqueda. Y como cuarta ventaja, si es que eres comprador, no dejes pasar la oportunidad de estar dentro de la lista de una agencia inmobiliaria. Sí, en una lista de compradores. ¿Por qué? Porque esto te permitirá conocer de manera exclusiva y casi en calidad de primicia una potencial oportunidad para comprar, antes incluso que sea lanzado a los medios de difusión. Recuerda que una agencia inmobiliaria siempre prioriza a la red de agentes inmobiliarios con los que trabaja antes de lanzarlo a una publicidad. Quinta, si quieres vender, puedes aprovechar la serie de conocimientos, experiencias, casos, contactos y recursos que le permiten, por una parte, orientar a ese potencial cliente comprador para satisfacer sus interrogantes, aclarar sus posibles dudas, despejar temores, advertirle de eventuales riesgos y, por otra, hacer visible las propiedades en una lista de compradores propias o de la red de socios. Una sexta ventaja de trabajar con agentes inmobiliarios en exclusiva es porque estarás trabajando también a la vez con cientos o miles de agentes inmobiliarios, además de trabajar implícitamente o indirectamente con abogados, comerciales, arquitectos, ingenieros, analistas, administrativos. ¿Por qué? Porque el agente inmobiliario o la agencia inmobiliaria ya está cubriendo los gastos o cubriendo los honorarios de estos profesionales que trabajan indirectamente para ti. Desventajas de no trabajar en exclusiva. Si la vendes solo, puede ser que la información no esté optimizada y por ende no sea atractiva y segura para un comprador potencial. Y si trabajas con varios agentes a la vez, la información puede ser diversa y nada uniforme. Esto en cuanto a precios y a las mismas descripciones, porque se generará competencia y por tratar de ganar esa venta quizá el perjudicado sea el precio final y hasta las mismas condiciones. Total, ellos compiten por ser los primeros en llevarte un comprador, siempre y cuando asuman invertir en tu propiedad ese tiempo, ese dinero y ese esfuerzo, sabiendo que un tercero puede beneficiarse de su propio trabajo. Esto es algo como decir, nadie sabe para quién trabaja. Y en ese sentido podríamos decir que trabajando en exclusiva no se compite, sino que se coopite, es decir, se coopera entre agentes inmobiliarios. No sé si te ha pasado, si has visto en un inmueble, en una vivienda, en el frontis, varios letreros con el logo, la palabra se vende y varios números telefónicos. Esto le resta seriedad a la propuesta y el comprador o la interpretación que le está dando el comprador es que estás desesperado por vender y lo que va a hacer es llamar a cada uno de esos números telefónicos para ver en quién puede encontrar un precio menor o con quién puede negociar.
Repito, esto le quita mucha seriedad y mucho peso a la propuesta que estés presentando. El trabajar de manera no exclusiva con una agencia inmobiliaria representa tener poco compromiso entre ambas partes, y esto lo único que va a conseguir es dilatar más y más el tiempo. Recuerda que una agencia inmobiliaria se da de cuerpo entero, en cuerpo y alma trabaja por ese cliente que sí le dio toda su confianza. Lo que vas a obtener en caso de trabajar con una agencia inmobiliaria de manera no exclusiva es, te avisarán, ¿sí? Te van a avisar seguramente, siempre y cuando por ahí les vaya a caer algún cliente interesado en la propuesta. ¿Por qué? Porque esta propiedad tuya la van a lanzar de manera superficial, sin invertir, y solo como un recordatorio para quien de repente por ahí tenga algún cliente comprador que esté dispuesto a interesarse en tu propiedad, pero no invertirá más de lo que le significaría tal vez más esfuerzo o incluso algo de dinero para publicitar o mover tu propiedad entre toda su red. La red de agentes, al saber que un socio tiene un cliente vendedor en no exclusiva, tampoco invertirá para conseguir una opción de compra y solo mirará entre su base de datos si tiene a alguien interesado que se ajuste a las características de tu propiedad, pero no invertirá recursos en conseguirte uno apropiado. Y esto me hace recordar un ejemplo que nos hacía un profesor, que recuerdo con mucho cariño, Rubén Giral, a quien le mando un abrazo fuerte, y él nos decía lo siguiente, ¿no? Imagínense que ustedes son propietarios y quieren mandar a hacer una puerta con unas características definidas, de un material finísimo, de acabados muy exclusivos también, incluso que los materiales con los que deban hacerse esa puerta tienen que ser traídos desde España. Pero tienes a 3 carpinteros a los que les vas a mandar a hacer y les dices: al primero que me construya o al primero que me elabore esa puerta con esas características, con esos materiales, se la compro. ¿Creen que alguno de esos carpinteros va a invertir dinero, tiempo, esfuerzo, dedicación, sabiendo que si es que el carpintero de la derecha lo va a terminar primero? ¿Creen que se va a arriesgar? ¿Creen que va a haber un compromiso que van a asumir ellos al saber que tal vez no puedan tener la oportunidad de trabajar contigo? Es un poco, o se repetiría esto del refrán, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, el compromiso está ilustrado en este ejemplo porque es bidireccional, ¿no? Tanto yo como propietario me comprometo a pagarte tus honorarios por la puerta y por el trabajo que has hecho, y viceversa. El carpintero también se compromete conmigo porque sabe perfectamente que le voy a dar lo que él está esperando y me va a pagar por eso. Así es que ambos ganan, ¿no? Ahí está el compromiso del que estamos hablando hace un momento. Y por último, quiero compartirte una recomendación desde lo más profundo del corazón. ¿Y esta cuál es? Si estás pensando seriamente en hacerte cargo de tu propiedad para vender, es decir, tienes el tiempo para la gestión comercial, la gestión de marketing, tienes los conocimientos para hacer un estudio de mercado bueno que te permita dar con ese rango de precios que necesitas para sacar adelante la operación inmobiliaria, si tienes los contactos, si tienes las estrategias para finiquitar con éxito esta operación, si estás entre esta decisión o trabajar con varios agentes a la vez, yo te recomiendo, mi humilde sugerencia es que la vendas tú solo. Sí, que la vendas por tu cuenta, por ti mismo. ¿Por qué? Porque esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchas complicaciones, te va a ahorrar muchísimo tiempo también, si es que tienes todo lo que te mencioné hace poco, porque no te va a dar tiempo de conocer a ciencia cierta ni a profundidad cómo es que trabajan o cómo es este agente o estas agencias inmobiliarias, y no sabes tampoco qué es lo que serán capaces de hacer con tal de captar un comprador. Así es que por experiencia propia yo te sugiero que si estás en esta disyuntiva es mejor, y además para la imagen de tu propuesta hacia el comprador es mejor que la vea una sola persona. O eres tú
o es una agencia inmobiliaria, pero no varios, porque le quitarás peso a tu propuesta. En resumen, el tiempo, el conocimiento, los contactos y la experiencia de una agencia o un agente inmobiliario te pueden ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo tiempo y dinero, que es lo que muchas veces el propietario en este caso sobrepone, ¿no? O antepone al servicio o a la asesoría de una agencia inmobiliaria, y al final, haciendo sumas y restas, verás que es completamente rentable a como si fueras tú a venderlo por tu propia cuenta y con los conocimientos y el escaso tiempo tal vez que tengas. Recuerda que estamos focalizados en trabajar las zonas de Pueblo Libre, Lince, Magdalena y Jesús María. Si quieres comprar, suscríbete a nuestra lista de correos para poder conversar y darte más detalles de cómo podemos trabajar juntos. Si quieres vender, contáctanos para evaluar y ver si podemos ayudarte. En caso de que no podamos ayudarte, será un placer ver cómo es que podemos de manera gratuita asesorarte en todo lo que esté a nuestro alcance. Y así hemos llegado al final de este video. Ahora conoces, sabes un poquito más acerca de las ventajas y las consecuencias que tiene el trabajar con un agente o una agencia inmobiliaria en exclusiva. Si quieres alguna información adicional o si quieres comentarme tu caso en particular para poder ayudarte, no te olvides, no dejes de contactarnos por nuestras redes sociales o escribirnos aquí debajo, y será un gusto leerte y apoyarte en lo que en nuestras manos esté. Gracias por darle al me gusta, por compartir y por suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que puedas informarte de cuando subimos un próximo video. Ahora sí, me despido y espero que te encuentres muy bien. Y recuerda que mereces vivir bien y más fácil. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau.